Feliz día, bendecidos. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. El primer día sábado del año 2026. Alegre, feliz de poder compartir con el Señor nuestro Dios en este hermoso día de reposo. En este hermoso sábado, día de reposo del Señor. ¿Y cómo está esta hermosa, amada iglesia, esposa de mi Señor? Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Muy importante entender que nuestro pastor es Dios. ¿Quién es nuestro pastor? Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro pastor es Dios, si desobedecemos, ¿a quién vamos a desobedecer? A Dios. No a Miguel, sino a Dios. Por eso, queridos hermanos, aquí en esta congregación, el pastor es Dios y te pastorea a través de la palabra. Muy importante, mis queridos hermanitos, hermanitas, en cualquier parte del mundo donde tú estés, que comprendas que Cristo es el único pastor y que hoy se está cumpliendo la profecía del profeta David, que dijo en el Salmo 23, el Señor nuestro Dios es mi pastor. Él es mi pastor y es el pastor que yo te presento. Bendecido. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que nos pastorea? Bueno, cuando tú oyes conforme a lo que está escrito, cuando tú verificas lo que está escrito. Por eso es muy importante el cuaderno, muy importante el bolígrafo o lápiz y muy importante tu Biblia, para que tú transcribas de la Biblia al cuaderno todo el estudio. Y cuando tú lo estás transcribiendo, te queda puesto en tu mente y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Ven? Confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor. Y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Por eso, cuando nosotros comprendemos esto, empezamos a conocer a nosotros mismos. Nos empezamos a conocer a nosotros mismos y nos damos cuenta lo que contamina al mundo. Porque lo que contamina al mundo no está fuera del mundo, sino está dentro de nosotros. Y ahí es donde podemos obedecer a Dios. Por eso el estudio de hoy se llama ¿Cómo obedecer o cómo obedezco a Dios? ¿Cómo obedezco a Dios? Muy importante. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel y Eloy Miguel. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Muy importante. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tomando más la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, se espera está completa. Esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Voy y no escuchar. Voy a coger por medio que es el que vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no daré imagen. El tercero, no tomaré el nombre de ti en vano. El cuarto, estar fiesta sábado. Quinto, no tomaré tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falta de testimonio. El décimo, no olvidará tu casa de tu prójimo. Muchas gracias y conocer. El presente del gran ministro Eloy. Amén. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo
Despierta, esta hermosa amada iglesia del Señor. Cuando brillemos que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Va a oír y no a escuchar. Bella cosa por mi boca me dio te vino a hablar. Hoy voy a hablarte de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Muchas gracias. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Va Padre. ¿Cómo obedezco a Dios? Muy importante comprender, queridos hermanos, que para obedecer a Dios tengo que conocerme a mí mismo. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, jamás pudiéramos obedecer a Dios. Para eso está la divina gracia de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Dios existe a través del Padre, por la palabra de Dios. Dios existe en su presencia a través del Hijo y existe en su Espíritu Santo a través de todos ustedes por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando yo me pregunto dónde está Dios, lo veo en cada uno de ustedes, en cada gesto de generosidad, en cada bondad, en cada amor, cada mansedumbre, cada templanza, en cada tolerancia que participa cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios en cualquier parte del mundo. Ahí se refleja el poder, que es la palabra, y la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, pero originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Dice que Juan el Bautista es el último de los profetas, porque los profetas y la ley llegaron hasta Juan el Bautista. Y el que quiera creerlo, créalo, y el que no lo quiera creer, perfecto. Esto es para los que creen, para los que tienen fe y los que reciben a Cristo como su Salvador, porque Cristo es tu pastor y la palabra es la que te forma, la que te transforma y la que te hace una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso doy gracias a Dios por mi Señor y Salvador Cristo bendito, que entregó su vida por nosotros para resucitar de los muertos y darnos a comprender que tenemos hoy vida eterna gracias a su bendición, de trasladarnos del mal al bien. Doy gracias a Dios por los apóstoles, pero los originales, esos 14 apóstoles, los 12 que anduvieron con Cristo, el otro que estuvo tras de él y el apóstol escogido por el Espíritu Santo de Dios, el amado apóstol Pablo. Estos 14 apóstoles son aquellos que dan testimonios hasta el día de hoy del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales: Noé, Job y Daniel. Noé tuvo una humildad extraordinaria para demostrarnos que cuando obedecemos a Dios, aunque nos llamen locos, mantener esa humildad es lo mejor que podemos tener. Job tuvo una integridad que, a pesar de las dificultades, a pesar de sus tribulaciones, de su angustia, de su hambre, de su enfermedad, de su desesperación, nunca, jamás titubeó para decir: Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Siempre se mantuvo íntegro, que su esperanza venía de Dios y que todas las cosas que tenía era porque Dios se las había proveído. Y si las había perdido en algún momento, era porque Dios se las había quitado. Confirmando lo que dice Deuteronomio 32:39, que Dios es el que enferma o el que hiere y Dios es el que sana, que Dios es el que da la vida y el que la quita. Y nadie puede librarse de su mano sin su propia voluntad. Doy gracias a Dios por Daniel,
Porque Daniel demostró su fe constante en no adorar estatua ni imagen creada por manos de hombre, y siempre constante en la oración al Dios invisible e inmortal, aquel que le preservó la vida estando en el horno de fuego, estando en la cueva de los leones, estando en cualquier posición de desaveniencia o de tristeza, siempre confió en Dios y Dios le dio siempre la victoria. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, ese que Dios prometió por Cristo que había de enviar y que hoy está entre nosotros. El Espíritu Santo de Dios trayéndonos todas las buenas nuevas de salvación. En cada uno de vosotros se manifiesta como lengua de fuego por la palabra de Dios, trayendo las buenas nuevas de nuestra salvación. Doy gracias a Dios por el apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por todo esto clamo, Abba Padre. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, gracias a Dios por la prosperidad que le da al pobre, gracias a Dios por la ayuda que le da al desamparado, gracias a Dios por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. ¿Cómo obedezco a Dios? En primer lugar, tengo que comprender que lo que contamina al mundo está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Que la maldad viene desde nuestros pensamientos, pues de la abundancia del corazón habla toda la boca. Y cuando el corazón está lleno de las cosas malas en la tierra, entonces es lo que sale por nuestra boca. Y es lo que ha venido aconteciendo desde Adán hasta Moisés. Hoy comprendemos que el pecado llegó desde Adán hasta Moisés, porque la ley condenó el pecado o el error. Pero gracias en Cristo, Señor nuestro, hemos comprendido que ese error lo podemos nosotros mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar? A través del conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Y llegar nosotros a comprender verdaderamente el amor en el sacrificio de Cristo, Señor nuestro, que fue ejemplo para que nosotros podamos ser vivificados. Por ejemplo, vemos en Cristo que aunque fue un hijo predilecto y seleccionado por Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros por lo que padecemos también aprendemos la obediencia. Y aún Cristo, siendo ese hijo predilecto, llevó sin ser pecador o sin haber cometido ningún error, llevó palo corrido por Dios para que hoy nosotros veamos que hacer el mal nos trae mal a nosotros mismos. O sea, como decía ahorita el ministro Eloy Miguel, que está escrito en Colosenses 3:25, que el que comete injusticia recibirá esa injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Sin embargo, vemos que hay una salvación y que la salvación llega a través de los 10 mandamientos, como lo dijo el ministro Miguel Daniel, que con estos 10 mandamientos era amar a Dios sobre todas las cosas, el no arrodillarnos delante de ninguna estatua, imagen creada por manos de hombre, el no tomar el nombre de Dios en vano, llamándolo por cualquier nombre, sino el eterno, el todopoderoso, el cumplir con el día sábado, el honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, o a nuestro Padre Celestial y a la amada Madre Iglesia, para los que no la tienen, o también no cometer homicidio, no cometer adulterio, no cometer hurto, no levantar falso testimonio ni mentir, y sobre todo no codiciar la casa de nuestro prójimo. Eso hace que nosotros entremos en la obediencia de Dios, porque es lo que Dios quiere y lo que prometió, que si nosotros, porque Dios es un Dios dadivoso, damos estas cosas tenemos estas cosas para obedecerlas, entonces Dios nos da a cambio el reino de los cielos y como tal la vida eterna. Ahora bien, ¿qué contamina el mundo? Nuestro modo de pensar.
Si tenemos un modo de pensar según los deseos de la carne, contaminamos, dañamos lo que nos rodea y nuestro medio ambiente se oscurece, o sea, trae infelicidad. Tenemos que conocernos a nosotros mismos primeramente, y no hay absolutamente nadie en el mundo, con excepción de Dios, que nos lo pueda enseñar. Es necesario conocer nuestra personalidad para que sepamos de lo que somos capaces y así poder acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. O sea, vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Puede alguien cambiar su raza, genealogía o origen? No lo puede. ¿Tendrá alguien el poder de alterar su pasado? No lo puede. ¿Quién fijó las leyes en la tierra conforme a la carne y en el cielo conforme al espíritu? Dios. Solo Dios tiene el poder sobre cada uno de nosotros. Ciertamente los pensamientos del hombre no son igual que los de Dios, pero es Dios y solo Dios quien guía sus pasos. ¿Es Dios el Dios de los espíritus de toda carne? Sí. Nuestra personalidad es una y nuestra identidad es otra. Nuestra personalidad es lo que hemos sido antes de conocer a Cristo. Es por lo que nos hemos movido en esta tierra una y otra vez. Pero nuestra identidad es la que está en el fondo de nuestros corazones. Y es la que se refleja a través del conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Es comprender que nosotros hemos sido malos desde que nacimos por la falta de conocimiento. Porque como dice, mi pueblo perece porque a los sacerdotes les faltó conocimiento. Y ciertamente fuimos mal criados por los sacerdotes que nuestros padres y nuestros antepasados tuvieron. Porque aún los sacerdotes de Israel, hasta el día de hoy, no comprenden que Cristo o por medio de Él viene la salvación. Como está escrito en el libro de Números capítulo 16, versículo 22. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Como está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Dice claramente acerca de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Dios le quitó a los ángeles la vestidura angelical y los hizo un espíritu. Y los tomó y los metió en estos cuerpos. Y nos hizo alma viviente, espíritu vivificante. Nos metió dentro de estos cuerpos para que nosotros pudiésemos andar en esta tierra y en cuerpos de debilidad para que sepamos que el poder y la gloria sigue siendo de Dios. Así tengamos la libertad de pensamiento, mas no de hecho. Como está escrito en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En vosotros. Por eso, queridos hermanos, a esos llamados pastores que se la pasan diciendo, Espíritu Santo, ven a mí. No lo llames, sino despiértalo, porque está dentro de ti. Así dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de Cristo de Nazaret es el Espíritu Santo, el cual hoy clama, Abba Padre. Ese Espíritu dentro de nosotros hoy dice, Abba Padre, aquí estoy, Padre mío, para servirte, para estar contigo, para obedecer tu palabra. Recordemos lo que está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor nuestro Dios nos había
advertido desde el principio que iba a haber una enemistad entre la simiente de Adán y la simiente de Eva. O sea, si nosotros comprendemos que Caín mató a Abel, era porque Caín traía la genética de Adán y Abel traía esa genética de Eva. Por eso cuando muere Abel por las manos de su hermano Caín, Dios luego le da un nuevo hijo a Eva, y Eva dice: sé por el cual Dios me dio por Abel que me quitó Caín. Es muy importante esta partecita de Génesis capítulo 4, versículo 6 al 8. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, la maldad está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo. Él deseó matar a su hermano y Dios le permitió que lo hiciera. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Pero ¿quién lo entregó en su mano si no fue Dios? Por eso luego el mismo Señor le justifica diciendo: el que toque a Caín se la verá conmigo 7 veces. Y estoy parafraseando, pero es lo que el Señor quiso decirle. Así que, queridos hermanos, amados en el Señor, comprendamos por medio de esta historia que la maldad está en el cuerpo, dentro de nosotros. Que así el mal pensamiento se sube, y Dios, que tiene misericordia de quien Él tenga misericordia y se compadece de quien Él se compadezca, puede decir en un momento determinado que se te sube en el corazón hacer la maldad, decir: hazla. Pero la consecuencia la va a llevar uno como un sello en la frente, siempre pensando en la maldad que hizo. Algo que te va a recomer por toda la existencia. Algo que no te va a dejar dormir ni estar en paz. Por eso, para evitar ese sello maluco en la frente y ponerse más bien el sello de la bendición en nuestra frente, pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. En eso pensar, para que el Dios de paz more en nuestros corazones y no los deseos de la carne. Como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Y te explica el Espíritu Santo por el amado apóstol Pablo cómo me puedo ocupar de mi salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si se te subió en el corazón, me provoca matar a mi hermano, y Dios dice: bueno, la maldad está a la puerta, lo entrego en tus manos. Entonces, ¿para quién sería la consecuencia? ¿Para el que murió? En ninguna manera. Dios lo resucita de nuevo. Para eso vino la resurrección de los muertos. Sino, o para Dios, en ninguna manera. Dios tiene el poder y es el Todopoderoso. Pero sí a aquella persona que se le subió en el corazón herir a su propio hermano. Porque es Dios, ¿quién? Dios. El que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quiénes son los que resplandecen como luminares en el mundo? Los que hablan mal, los que piensan mal, los que están haciendo el mal. En ninguna manera. Aquel que pone lo bueno, aquel que de su boca sale el bien,
Ese es el que resplandece en el mundo. Como está escrito en Génesis capítulo 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Porque Dios dijo a ella, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. No crean que porque un santo parta con el Señor por culpa de otro, el nombre del Señor va a dejar de ser nombrado. Siempre el Señor va a levantar a alguien que lo alabe, que le ame, que le exprese su agradecimiento, porque tenemos que ser agradecidos con Dios de que la vida nos las dio. Por eso, dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Como está escrito en Romanos capítulo 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay muchos hermanos, queridos hermanos, les llamo a reflexionar, a rectificar y a analizar bien las escrituras del amado apóstol Pablo. Porque muchos solamente toman el pedacito donde Pablo le habla al espíritu y donde ya el espíritu está perfecto, ya ha perfeccionado al cuerpo. Pero tenemos que reflexionar y analizar. ¿Estamos ya fuera de los vicios y deseos de la carne? Porque eso es para el santo, para el perfecto. Si no lo hemos alcanzado, tenemos el llamado a alcanzar esa perfección. Porque toda la escritura, según 2 Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios. Que es inspirada por Dios, es útil, tiene esa utilidad de enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, con una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Tiene esa finalidad, de que el hombre sea perfectamente preparado. Pero si tú no estás preparado todavía, entonces entiende que los deseos de tu carne tienen que menguar. No te puedes decir, no, yo soy salvo, siempre salvo. No, tu espíritu es salvo, siempre salvo. Él regresa a Dios que lo dio. Pero tiene que venir a pagar conforme a sus hechos. Porque Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas, sea en esta vida o en la venidera. Pero vas a pagar conforme a tus hechos. Por eso, queridos hermanos, la salvación de la que nos está hablando Cristo es para la descendencia de Abraham, es para el cuerpo. Porque Cristo no vino por los ángeles de Dios, sino por la descendencia de Abraham, por los benditos de Dios. Ellos van a oír la palabra de Dios, ellos van a comprender lo que dice Romanos 8, 7 y 8, y ellos van a decir, yo no quiero andar según la carne, yo quiero estar según el Espíritu, yo quiero perfeccionar mi vida para Dios. Y hace el cambio y la transformación el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Como está escrito en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que queremos, sino lo que no queremos. Por eso es muy importante comprenderlo y agarrar los deseos de la carne y trasladarlos desde la mente hasta la planta de los pies, porque el postrer enemigo de Dios que será destruido es la carne. Esta carne tiene que ser destruida. Sí, ok, pero que sea destruida en 100 años, porque nosotros desde ya hemos muerto para la carne y vivimos para Cristo. O sea, que andamos en lo espiritual y no satisfacemos los deseos de nuestra carne. Eso es morir para el mundo y vivir para Cristo. Ese es el verdadero bautismo por la palabra de Dios.
Como está escrito en Deuteronomio 32, 5 al 7. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis al Señor, pueblo loco, lo ignorante e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones y pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Por eso no debemos ser pueblo insensato, sino más bien utilizar la sensatez para comprender el amor de Dios que nos creó y para que nos dio ese don tan hermoso de poder participar en un vaso de debilidad, en su cordura de poder comprender lo espiritual. No todos pueden alcanzar eso. Si usted lo ha alcanzado, alabado sea el Señor nuestro Dios por sus labios. Lo que contamina al mundo es lo malo que sale del hombre, según nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne. En el libro histórico de Marcos, capítulo 7, 15, 16, 21 al 23, dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, que el hombre no está contaminado por lo que está afuera, sino lo que hay dentro de su corazón. ¿Sí vamos comprendiendo? Repitan el versículo. En el libro histórico de Marcos, capítulo 7, versículos 15, 16, 21 al 23. Por lo tanto, tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder acomodar lo carnal a lo terrenal y lo espiritual a lo celestial. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Es lo que está haciendo Dios con Cristo. Y por el Espíritu Santo de Dios, que le entregó a Pablo todo el consejo de la gracia de Dios para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Como está escrito en Efesios capítulo 4, 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el nombre del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como está escrito en Génesis 1:26. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros
los unos de los otros. Airaos, pero no transgredáis, no cometáis el error. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba, no hurte, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benigno unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Señor nuestro. Hoy, queridos hermanos, tú que estás constantemente leyendo la palabra de Dios, tú que buscas infinitamente la verdad de Dios, mira, es fácil conocer la verdad, porque esta verdad verdaderamente, valga la redundancia, te hace libre. Mira cómo está escrito en Efesios capítulo 5 del 1 al 10. Sé pues imitadores de Dios. Mira, Pablo no te está diciendo aquí sé imitadores de mí, como lo dice en Corintios capítulo 11. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese sacrificio es el que Dios quiere ahora. Ya Dios no quiere aquel sacrificio de antes que vivíamos poniendo un cordero en brasas para que ese humo llegara a Dios. No, no. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios cambió el sacerdocio, y al haber cambio de sacerdocio, también es necesariamente que haya cambio de ley. Y la ley de Moisés cambió por la ley de Dios, que la mostró Cristo Señor nuestro. Así pues, sé imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia a Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si podéis repetir más despacio el versículo. Estamos en Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 5, del 1 al 10. Efesios capítulo 5, del 1 al 10. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, como la avaricia, como la fornicación, como la inmundicia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiere entonces usted entrar en el reino de los cielos? Empecemos a ser obedientes. ¿Y cómo entonces podemos nosotros obedecer a Dios? Conociendo su palabra, sabiendo que procede de Él por conforme a lo que está escrito, y usted empezar a vivir por ello. No seáis pues partícipe con ellos, con los desobedientes, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, perdón. Si andamos por el Espíritu, entonces no estamos bajo ninguna ley. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Queridos hermanos, muy amados hermanos míos, recuerden que el Espíritu Santo de Dios está en ti, y que ese Espíritu Santo de Dios guía tus pasos y alumbra tu camino. Por eso recibo en el amor de Dios que Dios nos llena de todo su conocimiento para que nosotros podamos comprender el amor que Dios ha demostrado a su pueblo a través de Cristo, y que seguimos sus pasos, porque eres el camino, la verdad y la vida. No sigan a los hombres, sigan la palabra de Dios, escudriñenla, todo lo bueno, tómenlo para ustedes y háganlo. Así podemos obedecer a Dios y hacerlo feliz. Recuerden que todo lo que está aconteciendo en la tierra simplemente es porque Dios está airado. Hagámoslo hoy, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hagamos hoy feliz a Dios para que mañana sea un día saludable, hermoso, un día próspero, sea un cada vez mejor y eterno peso de gloria. Por eso clamo, en verdad, Abba Padre, Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Queridos hermanos, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y cumpliendo lo que está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue, no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Hoy entiendo que Dios me ha venido a visitar y que seguramente ustedes vinieron a visitar a Dios, porque Dios mora en vosotros, como moró en Cristo Señor nuestro. Por eso clamo, Abba Padre, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Y recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto doy gracias al Dios eterno, Padre de la gloria y Señor de misericordia, por enseñarnos cada día más a cómo estar en ese hilo espiritual con Él. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Con los frutos de mis labios
Hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Abba Padre, Abba Padre. hoy aclamo a mi Señor, Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Pam, pam. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Eres de bello fulgor, que eres bella en pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas Más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia, Pa, pa, pa. una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, Para, pa, pa. allá arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor.
el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Amada, quedan todos cordialmente invitados para el próximo sábado, que es mi fiesta de cumpleaños. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada. ¿Cómo me dejó?